¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de fanáticos, ustedes, mis amigos, yo, nos reunimos acá en mi taller y conversamos un poquito sobre herramientas. Desde ya quería agradecerles el cariño sincero, los comentarios, el mirar mis videos a mí verdaderamente me alegra, dado que uno los hace con cierto empeño y dedicación y se ve reflejado en los comentarios de ustedes que prestaron atención y comentaron y preguntaron cosas muy acordes y muy acertadas. El agradecimiento sincero. Hechas las formalidades, como digo siempre, más allá de agradecerles y decirles que el canal va creciendo de a poquito gracias a ustedes, quería en la charlita de hoy que hablemos un poco de herramientas de marcas americanas, pero de muy vieja data. Allá hablemos de la década del 40, 50, 60. En esta primera entrega, llamémosle, de este tema, vamos a dedicarnos a esas herramientas. Tengo herramientas anteriores y obviamente herramientas posteriores. De marcas americanas que por ahí, si ustedes las tienen o las vieron, son herramientas que tienen una anatomía y unas dimensiones distintas. Son herramientas brutas, son herramientas que se utilizaban cuando había más lugar para trabajar, ya sea en lo que es mecánica automotriz o mecánica en general. Son herramientas, llamémosle, más rústicas. Pero el que las tiene, el que las vio, el que tiene la suerte de seguirlas teniendo, consérvenla, traten de ponerlas en valor, porque son herramientas que verdaderamente yo las he calibrado, y hay herramientas que voy a mostrar que tienen 70 años y verdaderamente no se han movido una décima. Verdaderamente de un acero admirable, en la época que la herramienta norteamericana, como hasta el día de hoy, sigue siendo espectacular, ¿no? Pero no, por ahí no está al alcance de este canal, como también soy el Tano y Lacua. Obviamente me encanta toda la herramienta de la línea europea, pero son herramientas que por ahí no están tan al alcance de uno. Tengo algunas, pero no son la mayoría. La verdad que estas herramientas que voy a mostrar a mí me han dado muy buen resultado, y como dije, hasta el día de hoy, pese a su desempeño, no se han movido una décima de su medida. La controlé con calibre y con otros métodos que tengo para hacer las mediciones, que algún día detallaré, porque me gustaría que el que tiene dudas sobre la medida de una herramienta la pueda medir y desarrollar la idea de que la herramienta está buena o no. Con el tema de llave de boca o de dos bocas es fácil, porque mediante calibre uno recorre para el paralelo y arriba fácilmente a la idea o a la conclusión de que están bien. Pero en el tema estrías, es un tema. Yo me manejo, por ejemplo, con llaves Allen. Con llaves Allen calibro que estén en medida las estrías. Si alguna de estas herramientas no estaría en medida para trabajar, no formarían parte de mi tablero. Pero desde ya se utilizan menos porque tienen otras dimensiones. Pero ya como introducción creo que estuvo bien. No, Tano, que vos hablás y te vas por las ramas. Así que posiciono el celular y miramos esas herramientas. Bueno, acá tenemos una llave. Esta es una llave de golpe de la marca Williams,
de muy vieja data, de 1 pulgada 7/16. Para los que les gusta hacer conversiones, está cerca de los 36 milímetros. Pero como digo siempre, en mi canal cada tuerca tiene su llave, así que esta es de 1 pulgada 7/16. Muy linda herramienta. Bueno, mediante ese código que ven ahí, logré saber que esta herramienta es muy antigua. Y bueno, créanme que está como el primer día. Bueno, no como el primer día porque tuvo su uso, pero es una muy linda herramienta cuando había lugar para utilizar llaves hexagonales, cosa que a mí me gusta mucho. De hecho, Raselli sacó una línea de llaves combinadas hexagonales. Pero bueno, lamentablemente y muy a pesar mío, no han dado demasiado resultado. Dado que bueno, quizás fue en una época que, como digo siempre, Raselli ya tendía a la quiebra. Así que bueno, la verdad que ese juego no está muy funcional, digamos, pero bueno, también hubo. Si hubo Raselli es porque hubo Dowidat de ese estilo, cosa que son herramientas espectaculares. Estuve leyendo en los comentarios que se están fabricando herramientas Raselli. Me gustaría informarme un poquito más sobre eso, dado que bueno, ya todos saben mi fanatismo por esas tres marcas. Raselli, Dowidat, Inafor y la marca Ensic. Así que bueno, esta es de la marca Williams, americana. Esto me hubiese gustado hacerlo más, que se puedan ver los detalles, porque si no, ustedes simplemente ven fierros, pero créanme que estas herramientas son muy antiguas y verdaderamente de una calidad fantástica. Dejamos la llavecita ahí. Quería mostrarles esta francesa, la verdadera francesa. Tano, ¿qué pasó? ¿Te cambiaste de bando? No, está bien, vamos a llamarla por su nombre. Esta es una francesa, pero tiene la particularidad que es una herramienta Ford norteamericana, en perfecto estado, en perfecto funcionamiento. Así que bueno, pese a las diferencias que tengo con Ford, hay dos cosas de Ford o que me rozan con Ford, me conectan con Ford, muy a mi pesar. Todos saben que soy fanático de Torino, ni siquiera fanático de Chevrolet, como para decir hay una cuestión lógica de por qué no te gusta Ford. Ford no me gusta por una cuestión de, no sé, negación. No, nunca me pude familiarizar con los autos Ford, pese que bueno, en la familia, llamémosle, hubo Fireland, hubo Falcon, nunca me gustó, ni siquiera me dediqué a manejarlos, con eso le digo todo. Pero bueno, las dos cosas que me unen eran las herramientas, dado que todas las herramientas Ford de todas las épocas fueron muy buenas, pese a que la gran mayoría eran juegos de llaves y herramientas de mantenimiento para los autos. Pero bueno, venían estas cosas, por ejemplo esta francesa, las llaves de Forá y Forte que mostré en otra ocasión. Y la otra que me une es el polaco Erceg. Tengo una gran admiración por ese hombre, verdaderamente creo que ha sido un pionero en muchas cosas. Más, o sea, quizás no está bien comparar, porque también es una eminencia y un excelente ingeniero, aunque no tenga título, Oreste Berta. Pero el polaco José Miguel Erceg es un ídolo. Más allá de que a mí no me interese tanto el mundo de la competición, pero bueno, me gusta la manera de ser, la manera de desarrollar temas y de cómo llegó a tan profundo de las distintas situaciones que ha tenido que desarrollar. Y después, bueno,
si el tipo hizo caminar un Ford es porque es muy bueno. Me van a odiar, ya veo cómo se van los suscriptores, bueno, no importa. Este es una charla de taller, muchachos. Pero esta es una llave Ford muy buena, muy vieja data. Si tendría que trabajar hoy, esta llave trabaja perfectamente. No está abollada, no está golpeada, no está lastimada. Así que bueno, es una linda herramienta. Después tenemos este juego de llaves estriadas. Que bueno, voy a mostrar una unidad porque el que vio una, la vio todas. Que no sé si se va a distinguir, pero es de la marca Snap-on. De la antigua marca Snap-on. O sea, cuando venía en forma individual y no se había comprado todo. Y esta era una llave estriada de 7/16, 3/8. De las denominadas intermedias, dado que hay más cortas y más largas. Muy buenas herramientas, bastante acotada en sus dimensiones para hacer una llave con unos cuantos años. No les sé decir exactamente cuánto, porque data de que mantuvieron más o menos el mismo modelo en sus herramientas Snap-on para las distintas épocas, pero es de una anatomía bastante actual y con unas dimensiones que tranquilamente se podría asemejar a la Baco 7/16, 3/8, que no sé si la tengo, no la tengo a mano, pero la podríamos comparar tranquilamente. Está bien, este no es un video comparativo, simplemente es un video, una charlita sobre herramientas antiguas que verdaderamente vale la pena tener, y si las tienen y generalmente no les dan mucho valor, mucha importancia por su anatomía, por su peso, generalmente las sacan o las dejan de costado. Aprovéchenlas porque son herramientas que, como dije en la introducción, no se han movido una décima en su medida y tienen 70 años algunas de ellas. Esta es una llave Williams de 2 bocas, obviamente, bueno, obviamente porque la están viendo, digo, de muy vieja data, los primeros modelos de Williams. Yo lo veo perfecto, pero me gustaría que ustedes lo vean con cierta claridad, porque si no simplemente están viendo un montón de fierro. Pero bueno, viene con este número de modelo, el 29B, y su marca característica, ahí capaz que se ve, y tenemos que es de 3/4, 11/16. Este videito decidí hacerlo en el taller, dado que bueno, estas herramientas la tenía en el tallercito, pero ahí la iluminación por ahí es un poquito más escasa. Tengo que poner alguna luz para hacer los videos, alguna luz extra, pero bueno, nada, la idea es que se vean los distintos modelos de Williams, que muchos preguntaban, pero preguntaban por la Williams de actualidad. La Williams actual es una llave espectacular. Hay un amigo que me mandó fotos de su juego Williams, Leonardo, te felicito, tenés unas herramientas espectaculares. Está bueno, es una Williams ya de un poco más acá en el tiempo, también muy antigua, pero con esta anatomía y con este modelo, ¿no? Ya con su marca en el medio. No sé si lo logran ver, pero bueno, de 15/16, 1 pulgada. Llave espectacular que ha trabajado mucho. Ya es como que cuando están en el tablero están descansando. Se jubilaron ya. Pero de vez en cuando, créanme que trabajan porque me gusta poder certificar lo que digo, y siempre que digo algo son herramientas que he utilizado, he probado y me han dado el resultado que digo, sea favorable o adverso. A veces me ha pasado
que he comprado herramientas que no me han resultado. O sea, bueno, están los videos. Este modelo de Williams, un poco más actual, pero no tan nuevo. No tan nuevo. Tenemos un modelo bastante antiguo, muy similar al otro, pero de otra década, de Williams, 39 dice, no creo que sea el año, pero bueno, tengo mis dudas, podría ser tranquilamente, dado que viene 1 pulgada 1.16, medida útil. Bueno, ahora en la actualidad se está trabajando mucho en milímetros, pero los que somos la antigua escuela, que anduvimos con las Coupé Torino, que anduvimos con los Chevrolet, con Dodge, todo se trabajaba en pulgadas. O sea, eran herramientas que por ahí era mejor tener en pulgadas, y las de milímetros se usaban, pero en menor escala, sacando las medidas inglesas, que como dije me volví loco, y tengo algunas pocas llaves que son medidas intermedias, por ejemplo 13,5 milímetros. Una vez me volví loco para desarmar un motor, bueno, tuve que ir y comprar las llaves, pero no se conseguían tan fácilmente, así que bueno, renegué un poquito. Esta es una Williams de vieja data, me parece que es la más vieja de todas las que mostré, dado, bueno, como dije, las medidas que tiene. La de 1 pulgada 1.16 se podría llegar a usar en actualidad, pero la 31-32 ya hace bastantes años se dejó de fabricar. Es una medida que no está de más tener, no molesta, nos podemos llegar a cruzar alguna vez con algo parecido, y bueno, utilizarla, y vamos a ser uno de los pocos que las tenga, y no reneguemos para desarmar. Pero bueno, cuando uno está empezando, como hay varios amigos, varios de ustedes que me comentan que alguno que otro se sintió motivado a tener un tablerito, y está empezando en esto, no compren esta medida, primero porque no se fabrica, después las que en todas las ferreterías hay alguna que otra unidad de tubos o llaves de esta medida, o de medidas como 19-32, 25-32, que ya no se utilizan. Y si están empezando, inviertan el dinero, la plata, en medidas necesarias, de uso frecuente. Ese es el consejo. Después, bueno, tenemos esta de 2 bocas, que está todo el juego, pero la marca, lo mismo que las medidas, venía en el packaging, que era una especie de cuero, y bueno, ese sí se desintegró con el tiempo, pero me parece que es de la marca Plum, antes de ser Proto. Proto significa Professional Tools. Obviamente estas son antiguas, es cuando eran Proto, como dije. Así que bueno, está el juego. Noten cómo la boca tiene el encastre, para que la tuerca apoye en 4 lugares en vez de 2. Muy destacable. Bueno, este es otro juego que también en las mismas condiciones. Esta es la 3/4, 5/8, pero también no tiene ningún tipo de litografiado ni nada, dado que todos esos datos venían en el packaging. Bueno, eso denota la edad de la llave. Lo mismo que esta, que a mí me gusta decir que tiene el color del paso de los años. Es increíble porque yo sigo siempre, las personas cuando nos vamos envejeciendo o pasan los años, nos vamos poniendo blancos, con el pelo blanco, y las llaves se van poniendo negras. Así que bueno, esta es otra de la marca Williams, pero bueno, ya no se lee su nombre. Después
Tenemos esta, también una marca muy conocida, la marca Fairmount, americana. Bueno, no sé hasta qué año fabricaron herramientas, pero bueno, era Fairmount. No pronuncio muy bien el inglés, sepan disculpar porque la verdad tengo una negación grande, pero son llaves completamente confiables. Y bueno, sacando la anatomía, como digo, y el peso y las dimensiones de aquella época, porque si uno pone 1 o 2 juegos de herramientas de esta época en una caja para llevarla y realizar tareas, créanme que pesa el doble que una con herramientas de actualidad. Son herramientas muy pesadas, lo mismo que las Stilson. Yo tengo Stilson muy antiguas o relativamente antiguas y créanme que pesan. Lo mismo que las llaves de caño, cuando uno tiene que realizar un ajuste con la llave en alto, cansa mucho los brazos. Está bien, está el que dice, pero cuando estamos trabajando en una jornada continua y la utilizamos, créanme que fatiga el brazo, genera un cansancio en el técnico, en el operario, en el trabajador, que bueno, herramientas de nueva data, de actualidad, por ahí no produce. Eran otras épocas. Después tenemos la marca Barcalo, USA. Vamos a ver si podemos mostrar los detalles. Esta es de la marca Barcalo, bajo el modelo Buffalo, de 3/4, 5/8. Yo lo veo a la perfección, pero me gustaría que lo vean ustedes. También tengo todo el jueguito de estas. Llegan hasta 1 pulgada. La idea de este video es que los amigos, cada uno de ustedes que tengan herramientas, porque cuando a uno le gustan las herramientas es porque ya al padre les gustó o al abuelo les gustó. De algún lado arrastramos este vicio. Bueno, no sé en mi familia a quién, creo que Antonio, todos saben la historia, no voy a seguir con eso, pero a lo que voy es que por ahí tengan llaves de vieja data y consideren que son fierros viejos, antiguos, obsoletos. El consejo es que las pongan en valor, las limpien, las cuiden, porque son herramientas que hablan y tienen mucho para contar. Son herramientas que por ahí tienen 60 o 70 años trabajando, sirviendo. Y bueno, esta es Made in USA. Capaz que lo logran ver, yo lo veo perfecto. Simplemente dice Drop Forged, que después Drop Forged fue sinónimo de cualquier cosa. Pero bueno, esta es la primera parte, no los quiero aburrir con este tema de las herramientas de antigua escuela, de vieja data. Hay mucho para hablar, hay mucho para mostrar de eso. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta charlita, tanto como yo disfruté de tenerla con ustedes, de hacerla, y nada. Gracias por acompañarme y por ver un video más de Siciliano en su taller. Como les digo, no soy de dar consejos, los consejos sirven nada más cuando los piden, pero si tienen de estas herramientas en sus casas, límpienlas, lubríquenlas, pónganlas en valor, porque verdaderamente me gustaría ver, que no creo que lleguemos ninguno, pero me gustaría ver dentro de 70 años una herramienta de actualidad, a ver en qué estado está. Les mando un saludo, gracias por seguirme y el abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes.